JavaScript, quizás lo primero que uno te llama la atención es ver que esto estaba publicado la última versión, la 4.17.21, fue publicada hace 2 años, o más de 2 años. Entonces uno como que, esto que te genera como algún tipo de reacción, ¿no? Yo creo que la mayoría de las personas cuando empiezan a ver la fecha de publicación de una librería, la última versión, por ejemplo, se preocupa si es que fue hace más de 2 años. Significa que estos tipos en 2 años no han hecho nada, ¿no? Y está como botado el proyecto, da esa sensación. Y creo que esa es una sensación súper fea de tener, porque no significa que en esos 2 años no se hayan hecho cosas, sino que puede ser que el producto en sí, como por lo que es, ya está, ya fue. No hay nada más que hacer, no hay cómo mejorarlo. Ya cumplió su ciclo de vida, lo que no significa que no deje de ser útil. Entonces es extraña esta sensación de que siempre tengamos que estar como diciendo, bueno, si es que esto no fue actualizado hace poco, significa que está deprecado, ¿no? No sé, pasa eso. Es una sensación un poco extraña. Pero bueno, era como una anécdota de eso. Lo que quería contar en realidad es que mi percepción sobre el cambio ha ido cambiando, valga la redundancia, con el tiempo. Y al principio a mí el cambio me producía como una sensación de excitación, como que decía, ¡guau, genial! Viene la nueva versión de React, ¡yes! Vamos a actualizar todas las aplicaciones y va a ser genial. Y después con el tiempo como que esa excitación se fue transformando más como en un poco de reticencia, quizás frustración. Entonces como que ahora a mí me dicen, oh, versión nueva de tal librería y tenemos que actualizar, es como, no, por favor, no quiero pasar por eso. Y pueden ser cualquier tipo de cambios, pueden ser cambios de tecnologías, cambios de dependencias, cambios de implementación, y yo creo que lo que nosotros como desarrolladores más tememos son los cambios de requerimiento. Y ese como sensación de quizás temor al cambio ha pasado, o en mí al menos ha influido en el transcurso del tiempo en el que al principio quizás me enfocaba mucho en cosas como la tecnología en sí, y en la medida en la que fui creciendo como desarrollador y teniendo más experiencia y involucrándome mucho más como en el desarrollo de productos y resolución de necesidades finalmente de negocio, que eso es lo que nos dedicamos, esa percepción fue cambiando. Entonces, si bien al principio el cambio era algo que me producía, no quiero decir alegría, pero cierta como sensación positiva, era porque estaba enfocado mucho en la tecnología, pero en la medida en que me fui enfocando más en las cosas del negocio, como que el cambio me empezó a aterrorizar un poco más. Y hay cambios que tienen distintas características, pueden ser positivos, negativos, necesarios, innecesarios, en realidad hay de todo. El cambio en sí no es intrínsecamente bueno o malo, sino que depende del contexto en el que se encuentre, ¿no? Entonces, nuevamente, como para cerrar la idea, que en la medida que mi foco fue tendiendo al negocio y a brindar valor, me volví reticente al cambio. Y la razón es simple, es porque me volví más viejo, ¿cierto? Entonces, maldita seas tecnología, uno se vuelve más viejo y se vuelve más... No, mentira, no es por eso. Es porque el cambio en sí tiene un costo. Todo cambio tiene un costo, no hay cambio que sea gratuito. O sea, puede sí tener un costo cero, pero la menor de las veces los cambios son gratuitos. En general siempre conllevan un costo. Y nosotros como desarrolladores tenemos recursos que son limitados. O sea, tenemos cierta cantidad de colaboradores con los que podemos construir un producto, tenemos cierta cantidad de tiempo que podemos destinar a hacer algo, tenemos plazos, tenemos límites. Entonces no tenemos todo el tiempo ni todos los recursos del mundo como para poder abordar todos los cambios que llegan o que se requieren mientras uno desarrolla un pedazo de software. Nuestra misión principal como desarrolladores de software es brindar valor en el corto, mediano y largo plazo. Ahora, si alguien quiere un consejo de carrera no solicitado,
porque nadie me lo pidió ahora, pero lo voy a hacer porque sí, porque tengo el espacio, es que creo que una de las cosas que quizás más generan crecimiento o que pueden influir de mejor forma o de forma más positiva en el desarrollo profesional de un desarrollador es enfocarse en brindar valor. Y eso está netamente relacionado con la habilidad que tenga ese desarrollador de traducir las cosas del mundo real a software. Eso yo creo que es una de las habilidades que uno debería tratar de cultivar lo antes posible y que en el fondo te puede prestar más dividendos, más que por ejemplo saber 3 frameworks más o ser, o qué sé yo. O sea, esto es probablemente una de las cosas principales en la que uno debería enfocarse para poder escalar en tu carrera. Bueno, entonces, frente a todas estas cosas como del cambio, al final nos dejan con muchas interrogantes, ¿ya? Entonces, la primera que a mí me surge es cómo podemos seguir brindando valor, si esa es nuestra misión, frente al cambio, porque estamos diciendo que al final el cambio es algo que es costoso y que claro, nos produce, nos deja de o sea, que tiene un costo y que finalmente ocupamos recursos para ello y tenemos recursos limitados. ¿Cómo podemos también prepararnos para el cambio? ¿Qué podemos hacer al respecto cuando el cambio es inevitable? Porque hay cambios que son inevitables, no hay forma de esquivar. Uno puede postergar lo más que quiera algo, pero en algún momento ese cambio va a tener que llegar. La respuesta a esto es arquitectura. ¿Ya? Em, y definición de Wikipedia de qué es arquitectura. Arquitectura se refiere a las estructuras fundamentales de un sistema y la disciplina de crear dichas estructuras y sistemas. A mí me gusta mucho más una definición que tiene Martin Fowler, que dice que la arquitectura son las cosas importantes. Esa definición la, la saca de tiene este artículo que se llama Who Needs an Architect? Está en la revista IEEE, de una publicación de software que era como que es bastante antigua la publicación, eso sí, es del año 2003, pero tiene muchas cosas muy vigentes. Y quiero sacar un trozo, un párrafo que tiene esa publicación. Em, que él va y le pregunta a una persona en un mailing list sobre cuál es su definición de arquitectura. Y esta persona, Ralph Johnson, la define de dos formas. La primera es un poco irrelevante, pero la segunda dice que arquitectura son las decisiones que que desearías haber em, que desearías haber tomado correctamente al principio en un proyecto, ¿cierto? Entonces, Martin se pregunta por qué la gente siente la necesidad de tomar buenas decisiones al principio, y la respuesta, por supuesto, es porque se perciben que esas cosas son difíciles de cambiar. Entonces uno puede llegar a definir arquitectura como las cosas que la gente percibe como difíciles de cambiar. Ahora, para ponerlo más corto, podría ser arquitectura es las cosas que son difíciles de cambiar. De hecho, al respecto, hay una charla muy buena que es de Dylan Beatty, o no sé cómo se pronuncia su apellido, que se llama Architecture, the Stuff That's Hard to Change. Acá les dejo el link. Supongo que después voy a compartir estos slides. Pero bueno, si no, la pueden buscar y bueno, tiene bastante información bien interesante. Y aborda este aspecto o esta perspectiva de que la arquitectura es lo que es difícil de cambiar. Entonces, bueno, ¿cómo llegamos a la conclusión de que la respuesta al cambio es arquitectura? Cuando hablamos de arquitectura hay varios aspectos de los que en general se mencionan, que son como los ilities, que es porque terminan con la palabra ility en inglés, pero yo los puse en español porque estamos en un contexto en español, ¿cierto? Y esos ilities son 6, o eran 7 y se me borró uno. Bueno, creo que no, son 6.
Y habla de rendimiento, escalabilidad, disponibilidad, extensibilidad, observabilidad y usabilidad. Yo me quiero enfocar principalmente en uno, que es en extensibilidad. Ya. Y vamos a ver qué es extensibilidad. Y extensibilidad es un principio que se ocupa del crecimiento futuro de un sistema. Es una medida de la habilidad para extender un sistema y el nivel de esfuerzo requerido para implementar dicha extensión. O sea, es cómo nosotros podemos extender un pedazo de software. Podemos extender un sistema al añadir funcionalidades nuevas o al modificar una funcionalidad existente, y la extensibilidad se preocupa de permitir mejoras sin perjudicar las funciones existentes de un sistema. Esta es la definición de manual de extensibilidad. Entonces, la extensibilidad no es más que la habilidad que un sistema tiene para cambiar, o nuestra habilidad que tenemos para cambiar ese. Bueno, en realidad es intrínseca al sistema, más que a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Es que cuando nosotros hacemos arquitectura, tenemos que considerar el cambio como no como una posibilidad, sino que como algo que es eventual. Eventualmente va a haber un cambio. Y los aspectos finalmente en torno al cambio es cómo el sistema va a cambiar, cómo los requerimientos van a cambiar, cómo las tecnologías pueden cambiar, y todo esto es a través del tiempo. Ahora, uno se pregunta, bueno, si yo supiera cómo las tecnologías van a cambiar y cómo los requerimientos van a cambiar, probablemente tomaría mejores decisiones. Entonces, no es algo que pueda saber a ciencia cierta. Entonces, no podemos saber cómo estas cosas van a cambiar, pero sí sabemos que eventualmente van a cambiar. Entonces, ¿cuál es la respuesta que nosotros tenemos acá a esto? Es que tenemos que optimizar para el cambio. O sea, de la misma forma que nosotros hacemos optimizaciones, por ejemplo, de complejidad cíclica, queremos como bajar la cantidad de cómputos que tiene un algoritmo para que sea más óptimo. Podemos hacer lo mismo con nuestro código, y en el fondo enfocarnos en optimizar la forma en la que escribimos nuestro código, y para que sea fácil de cambiar en el futuro. ¿Ya? Entonces eso, más que nada, una de las conclusiones a las que podemos llegar frente a esto, a cómo enfrentarnos al cambio. Se me olvidó un poco acá mencionar que voy a retroceder un poquito, que cuando llega este momento de hacer arquitectura, en realidad no es como que todos los proyectos que nosotros tomemos vamos a decir, ya, ok, ahora hagamos la arquitectura y la vamos a hacer. Hay como 3 momentos en los que uno hace arquitectura. Uno puede hacer arquitectura así, como lo acabo de mencionar, previamente a tomar un proyecto, qué sé yo, ver los requerimientos y hacer una definición de cómo va a ser el sistema. También hay instancias en que la arquitectura nunca se definió, y en el fondo el software crece como de forma orgánica, con todos los problemas o virtudes que eso pueda tener. Y el ejercicio de hacer arquitectura, más que como que entrar a redefinir todo, es un poco a la inversa. O sea, tiene que ver con descubrir cuál es la arquitectura que está debajo como de lo que existe hoy en día. Y también existe otra instancia de hacer arquitectura, que es cuando, por ejemplo, uno asume una forma inicial o hace un diseño inicial de un sistema, y después por temas como de quizás mala documentación o muchos cambios de definiciones o cambios en el ciclo de desarrollo en sí, esa arquitectura se abandona, y luego hay que hacer como una reevaluación de finalmente qué es cuál es la arquitectura en sí sobre la idea que se tenía inicialmente de la arquitectura. Bueno,
Voy a beber un poquito de agua porque se me secó la garganta. Permiso. Ya. Disculpen. Ok, ok. Entonces tenemos que optimizar para el cambio. Em, y tenemos esta como percepción de que hay cambios que pueden suceder como en dos partes, ¿cierto? Una es la parte de la tecnología, que sería lo que finalmente nosotros implementamos. Eh, y la otra es como el mundo real, que es el negocio. Y lo que sucede es que, por ejemplo, hay distintas formas de... Me hubiese gustado extenderme un poco más en esta parte de la presentación, pero en realidad no tuve tanto tiempo como para finalizar esa idea. Pero hay cosas que uno puede hacer, por ejemplo, por el lado de la tecnología para optimizar frente al cambio, como por ejemplo utilizar una arquitectura limpia, que en el fondo a lo que apunta la tecnología, o sea, la arquitectura clean es a remover los detalles tecnológicos de tu aplicación y enfocarse principalmente en el modelo del dominio finalmente. O sea, es como tú modelas tu negocio de la forma como menos ligada al framework que estés utilizando o a las librerías que estés utilizando. Y eso lo que hace es garantizar que luego cuando esas eh, librerías o tecnologías cambien, el, la lógica de negocio o lo importante detrás de tu aplicación no se vea afectada, ¿cierto? Por estos cambios como en cuestiones como de infraestructura que generalmente se llevan. En el negocio, ¿cómo nosotros podemos como desarrolladores, eh, cómo podemos nosotros optimizar en pos del cambio? Creo que lo más importante es entendiendo el negocio y conociendo al usuario, sabiendo que finalmente por qué estamos construyendo algo. Porque creo que uno de los errores que cometemos más frecuentemente es ignorar esta parte, como enfocarnos solamente en la tecnología y pensar que como que por fuerza bruta, por nuestro dominio y conocimiento tecnológico, vamos a poder resolver cualquier problema de negocio, cuando muchas veces esos mismos problemas de negocio están como muy, o sea, la solución no se encuentra en la tecnología, sino que se encuentra quizás en el negocio en sí, o sea, en la relación que tienen las personas, en el entendimiento que ellos tienen de qué es lo que hace, qué es lo que brinda valor en el negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo así como un intermedio probablemente podría ser Domain Driven Design o diseño guiado por el dominio, que en el fondo lo que intenta es poner el negocio en el centro como de la mesa y en el fondo hacer que los mismos desarrolladores se conviertan en expertos del dominio para que luego puedan hacer una buena traducción de la realidad a la tecnología. Y en el fondo lo que queremos es que nuestra tecnología dependa del negocio y que en el fondo todas las decisiones tecnológicas que tomemos sean impulsadas por nuestro conocimiento del negocio. Porque muchas veces caemos en este tema de que tomamos decisiones basadas netamente en tecnología y que en el fondo no aportan o no nos ayudan a conseguir nada en términos de lo que realmente queremos hacer, que es brindar valor. Entonces, a modo de conclusión, y salió mucho más corto de lo que esperaba, a modo de conclusión, en el software lo único constante es el cambio y lo mejor que podemos hacer es prepararnos para ello. Así que, bueno, esa ha sido la charla. Muchas gracias por su atención. Y
Un corazón para todos y todas y todos. Gracias, Osman, por tu intervención súper buena. No sé si tenemos algunas preguntas, quizás online. Parece que estamos hoy sin preguntas. Parece que todo quedó súper claro, Osman. Muchas gracias por Ok, tu perfecto. intervención. Súper buena tu charla. No sé si tienes algún otro comentario que hacer o No, cerramos no, como listo. muchas gracias por la invitación. Eso, me hubiese gustado ir presencial, pero hoy día me complicaba un poco. No, si entendemos de igual manera las circunstancias, pero buenísimo que hayas podido acompañarnos, buenísimo que estén con nosotros acá y bueno, vamos a pedir en unos minutitos para que comencemos con la siguiente charla. De nuevo, gracias Osman por tu participación. Los que están Ok, online, si quieren, justo acabo de pasar una pregunta, vamos a ver qué hay por acá. No nos abandones Osman todavía, por favor. sí, por supuesto. Voy a dejar de compartir la pantalla, eso sí. Ya, perfecto. Ya, la pregunta dice, ¿qué pasa si el negocio tiende a estancarse en tecnologías legacy? ¿Se escuchó? Sí, se escucha, se escucha. De hecho, sí, estaba tratando de levantar la ventana del chat para poder leerla yo igual. Bueno, claro, o sea, eso es también súper... bueno, o sea, creo que hay dos cosas que, o sea, antes de responder qué es lo que pasa, creo que lo importante también es entender qué entendemos por tecnología legacy. O sea, qué entendemos por tecnología legacy. Es algo que quizás ya no cumple no sé, ya no está como con los estándares de la industria. Es algo que ya, por ejemplo, no tiene soporte, porque también puede ser, yo quizás estoy utilizando como un software propietario, no sé, de Sun Microsystems, que no va a recibir ningún tipo de soporte nunca. O es simplemente porque estoy trabajando como con jQuery, podríamos decir eso. O con claro, con una tecnología que ya no está a la par como en términos de performance o de experiencia de desarrollo. Ahora, creo que eso depende mucho también del caso. Em, y en general creo que el problema es que, o sea, de todos modos, hay cosas que van a afectar como la productividad que uno pueda tener, ¿cierto? Si estoy trabajando con herramientas que en el fondo me impiden avanzar cuán rápido quiero avanzar, eso sí es un problema, pero no es un problema porque, nuevamente, no es un problema porque sean tecnologías antiguas o sean cosas que no están como a la par con lo más nuevo de la industria, sino que es porque en el fondo están afectando tu habilidad de eh, brindar valor. O sea, cada vez más difícil implementar una nueva funcionalidad porque si la razón es la tecnología, entonces lo más recomendable sería, o creo que lo más sabio es cambiar esa tecnología. Pero nuevamente, no tiene que ver con un tema de queremos estar como siempre en lo más nuevo, sino que es un tema de que en el fondo está como afectando tu habilidad de brindar valor. Em, Entonces creo que eso, más que nada, no es porque las tecnologías sean antiguas o qué sé yo, sino que es más que nada como cómo eso afecta la habilidad que tiene un equipo de brindar valor. Perfecto. Entonces, revisamos. Ya no tenemos más preguntas. Y acá presencial, parece que tampoco. Así que, bueno, sin nada más que agregar, Osman, muchas gracias por tu participación, muchas gracias por responder las preguntas. Y bueno, nos Ujú. vemos entonces en una nueva edición. Esperamos tenerte de nuevo. Ok, muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien. Chicos que están online, por favor, nos dan unos minutitos y comenzamos con la siguiente presentación.